Antes de vestir el uniforme, Isabel Cortés conoció el lado más oscuro de la vida, traiciones que dejaron cicatrices invisibles, pérdidas que quebraron su fe y noches interminables, donde el silencio pesaba más que el dolor. Pero en el punto más bajo, cuando todo parecía perdido, encontró en el cielo una razón para levantarse. Esta es la historia de cómo la disciplina, el deber y la fuerza interior convirtieron su caída en ascenso y su miedo en poder. Antes de continuar con la historia de esta intrigante mujer, pueden apoyarme dándole me gusta al video y suscribiéndose al canal. Ahora sí, veamos el video. Las mañanas en las que el despertador sonaba antes de que la luz atravesara la persiana siempre parecían más frías y pesadas. Y en ese cuarto pequeño, con pintura descascarada y un techo que crujía al paso de los vecinos, Isabel Cortés se ponía de pie con el cuerpo aún cargado del cansancio de la jornada anterior, como si el descanso nunca fuera suficiente para borrar el desgaste acumulado por años de trabajos mal pagados y responsabilidades que nunca parecían disminuir. El barrio donde vivía no ofrecía horizontes, solo calles estrechas y fachadas desgastadas que devolvían una misma imagen de resignación, y cada vez que salía a trabajar sentía que atravesaba un escenario que no cambiaba, donde las mismas esquinas guardaban los mismos rostros cansados y los mismos negocios agonizantes, un lugar en el que la esperanza se convertía en un lujo que muy pocos podían permitirse. En su vida, las pérdidas no habían llegado de golpe, como un desastre único, sino como una lluvia persistente, que cala poco a poco, y en cada año que pasaba, algo más se rompía o desaparecía, sin dejar oportunidad de recuperarlo. Amistades que se desvanecían en medio de malentendidos, nunca resueltos, relaciones que comenzaban con promesas de cuidado y terminaban con silencios que lo devoraban todo, trabajos temporales que agotaban su cuerpo, pero no llenaban la mesa, ni pagaban las facturas. Todo formaba parte de un ciclo que se repetía sin misericordia. La soledad había dejado de ser una circunstancia y se había vuelto un estado permanente, un espacio en el que aprendió a moverse, sin esperar ayuda de nadie, porque cada vez que bajó la guardia, las consecuencias fueron heridas más profundas que cualquier golpe físico. Aquella rutina parecía eterna, hasta que en una noche cualquiera, mientras esperaba el autobús con el abrigo húmedo por la llovizna y las manos frías metidas en los bolsillos, vio un afiche pegado de forma descuidada en la pared metálica del refugio. No era un anuncio colorido ni llamativo, más bien, estaba desteñido por la lluvia y el sol, pero en la imagen se veía un grupo de personas uniformadas, de pie en formación, con la mirada fija en un punto que parecía estar más allá de cualquier obstáculo. Detrás de ellos, un avión ascendía hacia un cielo teñido de naranja por el amanecer, y debajo, una frase breve pero directa: ordena tu vida, sirve más alto. En otro momento, Isabel habría pasado la vista sin detenerse, con esa indiferencia aprendida que sirve de armadura contra las promesas vacías. Sin embargo, aquella noche la frase se quedó flotando en su mente como si hubiese sido colocada allí para ella. A la mañana siguiente, con el eco de esas palabras aún vivo, buscó en su teléfono la dirección del centro de reclutamiento que figuraba en letras pequeñas al pie del cartel. La ruta era simple: 2 líneas de metro y un corto tramo a pie, nada que no pudiera permitirse. El edificio que encontró no era grandioso ni moderno, pero su orden y limpieza contrastaban con los lugares a los que estaba acostumbrada. En la recepción, el sonido metálico de los pasos resonaba sobre el piso pulido, y los paneles en las paredes mostraban con precisión los requisitos médicos, las etapas de instrucción y las oportunidades de carrera, todo expuesto sin ambigüedades, sin las medias verdades con las que tantas veces se había topado en el mundo civil. Si pausas el video por un momento, te suscribes y das like, me harías muy feliz. Vamos con la historia. Mientras esperaba su turno, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba frente a algo claro, una estructura que exigía pero también ofrecía. La funcionaria que la recibió enumeró exámenes físicos exigentes, entrenamientos al amanecer, estudios teóricos, normas estrictas. Cada una de esas condiciones, en lugar de intimidarla, le resultó casi un alivio, porque la dificultad explicada con honestidad
le parecía menos cruel que el caos incierto al que estaba acostumbrado. En los días siguientes, Isabel comenzó a prepararse con una disciplina que jamás había practicado antes. Corría distancias cortas por la mañana, ajustaba su alimentación, repasaba matemáticas y física básica, y ordenaba su pequeño cuarto reduciendo todo a lo esencial, como si ya estuviera entrando en la lógica de una base aérea, donde no hay espacio para lo innecesario. A medida que cumplía cada paso de su plan, sentía una fuerza nueva, creciendo en su interior, una convicción que no dependía de la aprobación de nadie más. Cuando llegó el día del primer examen físico, se presentó con una carpeta en la mano y la determinación en el rostro. Las pruebas fueron duras, flexiones contadas en voz alta, carreras cronometradas, saltos medidos al milímetro, pero en cada ejercicio, Isabel no luchaba contra las demás aspirantes, sino contra la versión de sí misma que meses atrás habría cedido al cansancio y se habría convencido de que no era el momento. Al final de la jornada, con los músculos ardiendo y el corazón acelerado, comprendió que no se trataba de huir de su pasado, sino de enfrentarlo desde un lugar nuevo, más alto, más firme. Esa noche, antes de dormir, escribió en una libreta una frase corta y sin adornos: mañana será igual de difícil, y yo estaré igual de preparada. Los días posteriores al examen físico no fueron un descanso, sino una transición silenciosa, en la que Isabel comprendió que su cuerpo, aunque había respondido bien a la exigencia inicial, debía acostumbrarse a un ritmo sostenido y cada vez más intenso, porque la base aérea no sería un reto puntual, sino una estructura que la sometería a pruebas constantes, y que en esa constancia residía la verdadera fortaleza. El entrenamiento previo que comenzó en su propio barrio se transformó en una rutina más calculada, corridas matutinas más largas, sesiones de estiramiento que al principio parecían innecesarias, pero que poco a poco se revelaron imprescindibles para evitar lesiones, y ejercicios de resistencia que no solo trabajaban sus músculos, sino también su capacidad para mantener la concentración en medio del agotamiento. Si pausas el video por un momento, te suscribes y das like, me harías muy feliz. Vamos con la historia. En paralelo, sus días laborales seguían exigiendo lo mismo de siempre, y esa dualidad de jornadas extendidas en trabajos que no le ofrecían futuro y madrugadas dedicadas a su preparación, creaba un cansancio distinto, uno que no la derribaba como antes, sino que, de algún modo, le enseñaba a moverse con economía de energía, eliminando los gestos y pensamientos que no sumaban a su propósito. En esos momentos, Isabel comenzó a notar que lo que más cambiaba no era su fuerza física, sino la forma en que organizaba su mente. Dejó de lado conversaciones inútiles, evitó distracciones fáciles y empezó a tratar su tiempo como un recurso medido, valioso y no renovable. El centro de reclutamiento la citó para las pruebas teóricas y médicas, y el día señalado se presentó con puntualidad absoluta. Las evaluaciones médicas revelaron un estado de salud aceptable, pero no perfecto. Pequeñas deficiencias físicas, como una ligera pérdida de resistencia pulmonar, fueron señaladas como aspectos a mejorar antes de la incorporación oficial. Lejos de desanimarse, Isabel recibió esa lista como un mapa claro de lo que debía trabajar y se comprometió a cumplirlo con la misma disciplina con la que había entrenado hasta entonces. Las pruebas teóricas, en cambio, la sorprendieron. Aunque había repasado conceptos básicos de física y matemáticas, las preguntas exigían no solo conocimiento, sino rapidez mental, y ese ritmo la obligó a concentrarse como si estuviera en medio de un ejercicio físico de alta intensidad. Allí comprendió que la fuerza aérea no buscaba únicamente cuerpos resistentes, sino mentes capaces de tomar decisiones precisas bajo presión. La superación de esa etapa, aunque con un margen de mejora, le dio un impulso de confianza que llevaba tiempo sin experimentar. En las semanas siguientes, mientras esperaba la fecha de su incorporación, Isabel reorganizó su vida de forma casi quirúrgica. Redujo sus gastos al mínimo, canceló compromisos sociales que no aportaban a su preparación, y dedicó cada tarde libre a entrenar y estudiar. Sus amistades, ya escasas, se fueron reduciendo aún más, no por conflictos abiertos,
sino porque su nuevo ritmo no dejaba espacio para quienes no entendían o no compartían su objeto. La soledad, lejos de pesarle, se volvió un estado funcional, un entorno sin ruido en el que cada día avanzaba un paso más hacia su meta. Finalmente, el día de la notificación llegó en un sobre oficial. Su ingreso estaba programado para 3 semanas después. Esa noche, Isabel salió a caminar por el barrio, no para despedirse con nostalgia, sino para grabar en su memoria los detalles que hasta entonces había ignorado. La grieta en la acera frente al viejo almacén, el olor de pan tostado en la esquina, al amanecer, el sonido metálico de los portones al cerrarse. Todo eso quedaría atrás, no como una pérdida, sino como un archivo cerrado. El barrio no cambiaría, pero ella sí. Los últimos días antes de su partida los vivió con una mezcla de expectación y calma. Empacó solo lo necesario, revisó sus documentos una y otra vez y dejó en orden cada asunto pendiente. Cuando llegó la mañana del viaje hacia la base aérea, el tren que la llevó parecía no moverse lo suficientemente rápido. Y al mismo tiempo, cada estación que pasaba era un recordatorio de que no había marcha atrás. El paisaje urbano se dio paso a zonas abiertas, campos y carreteras. Y en ese cambio de escenario Isabel sintió que la distancia física comenzaba a materializar la separación definitiva entre su vida anterior y la que estaba por comenzar. Al llegar, la base no la recibió con ceremonias ni discursos, sino con un protocolo seco y preciso: entrega de pertenencias personales, asignación de uniforme provisional, lista de normas iniciales y la ubicación de su barracón. La primera impresión fue una sensación de orden absoluto, de pasos medidos y voces firmes que no dejaban espacio para la improvisación. Allí, entre filas de camas alineadas y armarios idénticos, Isabel comprendió que la verdadera transformación no vendría de un momento de gloria, sino de la repetición meticulosa de cada tarea, del cumplimiento exacto de cada instrucción y de la renuncia a cualquier gesto que no sirviera al objetivo común. Esa noche, acostada en una cama que no era la suya, en un cuarto donde cada respiración ajena marcaba el pulso del nuevo entorno, Isabel sintió que el miedo y la incertidumbre, aunque presentes, se mezclaban con una determinación serena. Había cruzado un umbral sin posibilidad de retorno, y cada día que amaneciera en aquel lugar sería una oportunidad de demostrar, sobre todo a sí misma, que estaba preparada para vivir bajo un cielo que ya no sería solo un horizonte distante, sino el escenario de su propia reconstrucción. El amanecer en la base no llegaba como en la ciudad, con la luz filtrándose lentamente entre edificios. Aquí, el día comenzaba de golpe, con el silbato que cortaba el aire y el ruido de botas golpeando el suelo al unísono, marcando un ritmo que no admitía demora. Isabel, aún adaptándose a dormir en un espacio compartido con otras reclutas, aprendió rápidamente que cada minuto contaba, que no había margen para el descuido, ni para la pereza, y que cualquier retraso no solo afectaba a una persona, sino al grupo entero. La disciplina, entendió, no era una regla abstracta, sino una cadena invisible que mantenía todo en funcionamiento, y romper un eslabón era poner en riesgo la estructura completa. Las primeras semanas estuvieron marcadas por un cansancio diferente al que conocía. No era el agotamiento caótico de trabajos mal organizados, sino una fatiga ordenada, construida a partir de rutinas claras y exigencias físicas y mentales que se repetían con exactitud. La jornada comenzaba antes del amanecer con entrenamientos que combinaban carrera, resistencia y fuerza, seguidos por clases teóricas donde se estudiaba desde aerodinámica básica hasta procedimientos de emergencia. Cada bloque del día estaba medido al minuto, y en ese orden, Isabel comenzó a encontrar una sensación de control que nunca había experimentado en su vida anterior. Hubo momentos en los que su cuerpo protestó con dolores nuevos, músculos tensos por ejercicios que nunca había practicado, articulaciones resentidas por los cambios bruscos de ritmo, manos endurecidas por el contacto constante con equipo pesado. Sin embargo, lejos de verlo como un obstáculo, Isabel comenzó a interpretar ese dolor como una señal de que estaba cambiando, de que su cuerpo se estaba adaptando a un nivel de exigencia
que antes habría parecido inalcanzable. La repetición de cada tarea, desde el doblado exacto del uniforme hasta la limpieza minuciosa de las botas, se convirtió en un ejercicio de paciencia y precisión que poco a poco moldeaba no solo su físico, sino también su forma de pensar. En la instrucción teórica, el desafío era diferente. No se trataba de memorizar datos de forma mecánica, sino de comprenderlos lo suficientemente bien como para aplicarlos bajo presión. Simulaciones de emergencia, resolución de problemas técnicos en tiempo limitado, análisis de trayectorias de vuelo. Cada ejercicio mental requería la misma concentración que una carrera contrarreloj. Isabel descubrió que su mente, entrenada durante años para reaccionar a la adversidad de manera defensiva, comenzaba ahora a anticiparse, a prever errores antes de que ocurrieran, a tomar decisiones con mayor claridad. Si pausas el video por un momento, te suscribes y das like, me harías muy feliz. Vamos con la historia. La convivencia en el barracón también era parte del entrenamiento. Aprender a respetar el espacio ajeno, a coordinar tareas sin palabras innecesarias, a leer el estado de ánimo del grupo para mantener el orden. Todo formaba parte de una educación silenciosa, que sin estar escrita en ningún manual, era fundamental para que la unidad funcionara. Isabel, que en su vida anterior había desconfiado de casi todos, empezó a entender que aquí la confianza no se otorgaba por cortesía, sino que se ganaba con actos concretos y consistentes. Con el paso de las semanas, su mirada comenzó a cambiar. El espejo ya no le devolvía la imagen de una mujer cansada y arrastrada por las circunstancias, sino la de alguien que se mantenía erguida, con los hombros firmes, y una seguridad que no necesitaba palabra. La base, con su dureza y sus reglas inquebrantables, se estaba convirtiendo en un lugar donde Isabel no solo aprendía a servir, sino también a reconstruirse, pieza por pieza, hasta convertirse en alguien capaz de mirar a su pasado sin que éste la doblegara. El amanecer en la base no llegaba como en la ciudad, con la luz filtrándose lentamente entre edificios. Aquí, el día comenzaba de golpe, con el silbato que cortaba el aire, y el ruido seco y coordinado de decenas de botas, golpeando el suelo al unísono, marcando un ritmo que no admitía demora ni excusas. Isabel, aún adaptándose a dormir en un espacio compartido con otras reclutas, aprendió rápidamente que cada minuto contaba, que no había margen para el descuido ni para la pereza, y que cualquier retraso, por mínimo que pareciera, no solo afectaba a una persona, sino que tenía repercusiones en todo el grupo. La disciplina, entendió, no era una regla abstracta dictada por capricho, sino una cadena invisible que mantenía todo en funcionamiento, y romper un solo eslabón era poner en riesgo la estructura entera. Las primeras semanas estuvieron marcadas por un cansancio distinto al que conocía. No era el agotamiento caótico de trabajos mal organizados y horarios imprevisibles, sino una fatiga ordenada, construida a partir de rutinas claras y exigencias físicas y mentales que se repetían con precisión matemática. La jornada comenzaba mucho antes del amanecer con entrenamientos que combinaban carrera, resistencia y fuerza, seguidos por clases teóricas, donde se estudiaba desde aerodinámica básica hasta procedimientos de emergencia en vuelo. Cada bloque del día estaba medido al minuto, y en ese orden riguroso Isabel comenzó a encontrar una sensación de control que nunca había experimentado en su vida anterior, como si cada paso bien ejecutado fuera un ladrillo más en la construcción de una versión nueva y más sólida de sí misma. Hubo mañanas en las que la humedad del aire se adhería a la piel como una segunda capa, haciendo que cada movimiento pareciera más pesado, y otras en las que el viento helado cortaba la respiración durante las carreras matutinas. Sin embargo, esos factores externos se convirtieron en un entrenamiento adicional, una prueba de que no siempre se podía esperar el escenario perfecto para actuar. El cuerpo protestó con dolores nuevos, músculos tensos por ejercicios desconocidos, articulaciones resentidas por cambios bruscos de ritmo, manos endurecidas por el contacto constante con equipos metálicos y pesados. Pero, lejos de verlo como un obstáculo, Isabel interpretó ese dolor como la señal de que estaba cambiando, de que su cuerpo estaba asimilando un nuevo nivel de exigencia que antes le habría parecido inalcanzable. En la instrucción teórica,
El desafío era de otra naturaleza. No se trataba de memorizar datos mecánicamente, sino de comprenderlos lo suficiente como para aplicarlos bajo presión, con el tiempo corriendo en contra. Simulaciones de emergencia, cálculos de trayectoria en condiciones adversas, identificación de fallas técnicas en segundos. Cada ejercicio mental requería la misma concentración que una carrera contrarreloj. Isabel descubrió que su mente, acostumbrada durante años a reaccionar de forma defensiva ante las dificultades, comenzaba ahora a anticiparse, a prever errores antes de que ocurrieran, a elegir con mayor claridad y rapidez entre múltiples opciones. La convivencia en el barracón también era parte del entrenamiento, aunque no figurara en ningún manual. Aprender a respetar el espacio ajeno, a coordinar tareas sin palabras innecesarias, a leer el estado de ánimo del grupo para mantener el orden. Todo formaba parte de una educación silenciosa, que moldeaba tanto como las horas de instrucción física. Y sabía que en su vida anterior había aprendido a desconfiar, incluso de aquellos que se presentaban como aliados. Empezó a entender que allí la confianza no se regalaba por cortesía, sino que se ganaba con actos concretos y consistentes, y que una vez obtenido se convertía en un recurso tan valioso como cualquier habilidad técnica. Con el paso de las semanas, su mirada comenzó a cambiar. El espejo ya no le devolvía la imagen de una mujer agotada y atrapada en una rutina sin salida, sino la de alguien que se mantenía erguida, con los hombros firmes, el paso seguro y una determinación que no necesitaba palabras. Las pequeñas victorias diarias, superar un tiempo de carrera, limpiar un arma en menos minutos, sin errores, responder una pregunta técnica con precisión, se fueron acumulando como pruebas silenciosas de que estaba avanzando. Incluso los momentos más duros, como los entrenamientos bajo lluvia intensa o las jornadas que se prolongaban hasta la extenuación, dejaban una marca distinta, no la del cansancio inútil, sino la del esfuerzo que tiene un sentido, del trabajo que se integra en un objetivo mayor. En esos días, Isabel empezó a comprender que la base no era solo un lugar para aprender procedimientos militares, sino un laboratorio donde se reconstruía a las personas, donde las debilidades se transformaban en herramientas y el miedo se afinaba hasta convertirse en alerta útil. Al final del primer mes, al mirar las camas perfectamente alineadas, los uniformes colgados con exactitud milimétrica y el brillo uniforme de las botas, Isabel sintió que ese orden no era una imposición ajena, sino una estructura que había decidido aceptar porque le estaba devolviendo algo que creía perdido, el control sobre su propia vida. El segundo mes en la base trajo consigo un cambio sutil pero profundo en el ambiente. El entrenamiento físico seguía siendo exigente, las clases teóricas mantenían su ritmo implacable, y la rutina parecía inmutable, pero en el aire se percibía la anticipación de algo nuevo, un tipo de prueba que no se limitaba a medir fuerza o conocimiento, sino que pondría a cada recluta frente a la verdadera esencia de su resistencia. Los instructores no lo anunciaron con palabras grandilocuentes, simplemente comenzaron a modificar los horarios, a cortar los descansos y añadir tareas que por su naturaleza repetitiva y monótona tenían el propósito de desgastar la paciencia antes que el cuerpo. Isabel lo notó desde la primera semana de esos cambios, cuando los ejercicios nocturnos se volvieron más frecuentes y las marchas cargando equipo completo atravesaban tramos de terreno fangoso, obligando a cada paso a ser más un acto de voluntad que de fuerza. En esas marchas, el peso de la mochila no se medía solo en kilos, sino en la acumulación de humedad, barro y fatiga, que poco a poco se infiltraban en cada músculo. El sonido constante de las botas hundiéndose en la tierra mojada, mezclado con el golpeteo irregular de la lluvia sobre el casco, componía una especie de metrónomo implacable que marcaba las horas, recordando que la única manera de llegar al final era no detenerse jamás. Isabel, que había aprendido a soportar la incomodidad como parte de su vida, entendió que aquí esa capacidad se multiplicaba por el hecho de que cada paso tenía un propósito definido, llegar juntos, mantener la formación, cumplir con la orden sin importar las condiciones. Pero el verdadero desafío llegó con la llamada Semana de Supervivencia, un ejercicio prolongado que simulaba una misión en condiciones adversas,
sin las comodidades mínimas de la base y con recursos extremadamente limitados. El grupo fue transportado a una zona boscosa, donde el frío nocturno calaba hasta los huesos y el día no ofrecía descanso, ya que cada amanecer traía consigo nuevas instrucciones que exigían desplazamientos rápidos, construcción de refugios improvisados, orientación mediante mapas incompletos y reconocimiento de terreno bajo estrictas condiciones de sigilo. En ese escenario, Isabel se encontró enfrentando no solo el peso del equipo y la dificultad física, sino también la voz interna que buscaba convencerla de que estaba al límite. El hambre controlada, porque las raciones eran medidas con precisión para simular escasez, y la privación de sueño se convirtieron en adversarios invisibles que erosionaban la capacidad de concentración. Sin embargo, cada vez que el cansancio amenazaba con dominarla, recordaba la diferencia entre su vida anterior y la actual. En el pasado, el agotamiento había sido estéril, fruto de esfuerzos que no llevaban a ninguna parte. Aquí, en cambio, cada gota de sudor y cada músculo doliente construían algo concreto. Esa idea se convirtió en una cuerda a la que se aferró mentalmente, un ancla que evitaba que la mente se dispersara en pensamientos de rendición. El cuarto día, una tormenta inesperada azotó la zona de entrenamiento, convirtiendo los senderos en torrentes de barro y derribando parte de los refugios improvisados. La temperatura descendió bruscamente y la humedad empapó uniformes, mantas y calzado. Fue entonces cuando Isabel comprendió que la verdadera prueba no era física, sino mental: resistir sin quejarse, adaptarse sin cuestionar y seguir avanzando aunque el cuerpo reclamara descanso. En ese momento, comenzó a notar que su respiración se sincronizaba con los pasos de quienes la rodeaban, como si el grupo entero hubiera aprendido a moverse como un solo organismo, compartiendo un mismo pulso de resistencia. Si pausas el video por un momento, te suscribes y das like, me harías muy feliz. Vamos con la historia. Al finalizar la semana, regresaron a la base con los rostros cubiertos de tierra seca y los músculos exhaustos, pero con una expresión distinta en la mirada. No era orgullo ostentoso, sino una calma firme, la certeza silenciosa de haber cruzado un límite personal. Isabel, al mirarse en el espejo del barracón, apenas reconoció los rasgos endurecidos y el brillo decidido en sus ojos. La mujer que había llegado allí con una mezcla de miedo y determinación, ahora sabía que podía soportar mucho más de lo que imaginaba, y que cada prueba superada era una pieza más en la armadura invisible que llevaba construyendo desde el primer día. Esa noche, mientras la base volvía a su rutina habitual, Isabel entendió que la disciplina había dejado de ser una imposición externa y se había convertido en parte de su identidad. Lo que antes veía como un camino arduo ahora era el único camino posible, y en la profundidad de ese pensamiento encontró un tipo de libertad que nunca había conocido, la libertad que nace de saberse capaz de sostenerse a sí misma bajo cualquier circunstancia. La rutina de la base, que ya se había convertido en un territorio familiar para Isabel, comenzó a transformarse cuando recibió la notificación oficial de que formaría parte de un programa de preparación para operaciones reales. Una transición, aunque prevista en el calendario de formación, marcaba un punto de inflexión en la vida de cualquier recluta. Las mañanas seguían iniciando con el silbato y las carreras bajo la primera luz, pero ahora el entrenamiento físico incluía maniobras más complejas, ejercicios con equipo especializado y simulaciones que imitaban escenarios de misión, desde rescates aéreos hasta despliegues tácticos en zonas de difícil acceso. La exigencia no se limitaba al cuerpo, cada maniobra requería precisión, coordinación y la capacidad de anticiparse a posibles fallos, como si cada paso estuviera diseñado para grabar en la mente que en una operación real no hay margen de error. En estas nuevas etapas, Isabel se enfrentó a equipos que hasta entonces solo había visto de lejos: chalecos de protección, radios de comunicación encriptada, dispositivos de navegación, armas de instrucción. Aprender a usarlos no era simplemente cuestión de seguir instrucciones mecánicas, sino de integrarlos de forma natural a sus movimientos, hasta que cada acción
fluyera sin necesidad de pensarla. Los instructores repetían que en una misión, la mente debe estar libre para tomar decisiones, no para recordar cómo se ajusta una correa o se calibra un visor. Fue así como Isabel comenzó a entender que la eficiencia no era una cuestión de velocidad bruta, sino de eliminar cualquier gesto innecesario, hasta que la acción se volviera instinto. El entrenamiento en simuladores fue otro desafío inesperado. Sentarse en una cabina que replicaba con exactitud el interior de una aeronave, con pantallas que proyectaban paisajes cambiantes y sistemas que reaccionaban a cada movimiento, generaba una mezcla de fascinación y presión. Las manos sudaban dentro de los guantes, no por el esfuerzo físico, sino por la responsabilidad implícita en cada decisión simulada. Errores mínimos como calcular mal la distancia de aproximación o no responder a tiempo a una alerta eran registrados y analizados al detalle, recordando que incluso en la simulación, el margen para equivocarse era estrecho. Conforme pasaban las semanas, las pruebas se volvían más integrales. Ya no se trataba de correr cierta distancia o desmontar y montar un arma en tiempo récord, sino de combinar habilidades bajo condiciones cambiantes, navegar por coordenadas mientras se cargaba equipo pesado, atender una comunicación de emergencia mientras se resolvía una avería técnica simulada, coordinar movimientos con compañeros sin palabras, únicamente con señal. Todo estaba diseñado para que, llegado el momento, Isabel pudiera actuar incluso en medio del caos, guiada por una estructura interna que no se quebrara. Si pausas el video por un momento, te suscribes y das like, me harías muy feliz. Vamos con la historia. La preparación también incluyó un módulo de resistencia psicológica, quizá el más exigente de todos. Aislada en una sala sin relojes ni referencias externas, Isabel y sus compañeros debían resolver problemas bajo presión, soportar ruido constante, cambios de temperatura y privación de sueño. Allí, más que la fuerza física, se ponía a prueba la capacidad de mantener la mente clara cuando el entorno intentaba desestabilizarla. Isabel descubrió que podía sostener la concentración incluso cuando el cansancio y el hambre se acumulaban, y que la clave no era ignorar la incomodidad, sino aceptarla como parte del proceso. Al finalizar la fase de preparación, una reunión breve y sin ceremonias marcó el inicio de la siguiente etapa. Isabel había sido asignada a un equipo que, en el plazo de pocas semanas, participaría en una misión de entrenamiento avanzado en condiciones reales, un ejercicio conjunto con unidades experimentadas. Esa noche, en el barracón, mientras revisaba su equipo por tercera vez y organizaba cada pieza con una precisión casi obsesiva, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que no sería una misión de combate, pero también comprendía que para ella tendría el peso de una prueba definitiva. Cuando apagaron las luces, el silencio se extendió por la sala, interrumpido solo por las respiraciones acompasadas de las demás reclutas. Isabel, acostada boca arriba, repasó mentalmente cada lección, cada error corregido, cada consejo recibido, como si estuviera tejiendo una red invisible destinada a sostenerla cuando llegara el momento de actuar. No pensaba en la gloria ni en la recompensa, sino en la certeza de que, tras todo lo vivido, había llegado a un punto en el que no podía permitirse volver atrás. La misión no sería solo un examen de sus habilidades, sería la confirmación de que la mujer que un día se aferró a un cartel en una parada de autobús ahora estaba lista para responder a un llamado mucho más alto. La rutina de la base, que ya se había convertido en un territorio familiar para Isabel, comenzó a transformarse cuando recibió la notificación oficial de que formaría parte de un programa de reparación para operaciones reales, una transición que, prevista en el calendario de formación, marcaba un punto de inflexión en la vida de cualquier recluta. Las mañanas seguían iniciando con el silbato y las carreras bajo la primera luz, pero ahora el entrenamiento físico incluía maniobras más complejas, ejercicios con equipo especializado y simulaciones que imitaban escenarios de misión, desde rescates aéreos hasta despliegues tácticos en zonas de difícil acceso. La exigencia no se limitaba al cuerpo, cada maniobra requería precisión, coordinación y la capacidad de anticiparse a posibles fallos, como si cada paso estuviera diseñado para grabar en la mente que en una operación real no hay margen de error. En estas nuevas etapas, Isabel se enfrentó a equipos que hasta entonces solo había visto de lejos: chalecos de protección,
radios de comunicación encriptada, dispositivos de navegación, armas de instrucción. Aprender a usarlos no era simplemente cuestión de seguir instrucciones mecánicas, sino de integrarlos de forma natural a sus movimientos, hasta que cada acción fluyera sin necesidad de pensarla. Los instructores repetían que en una misión, la mente debe estar libre para tomar decisiones, no para recordar cómo se ajusta una correa o se calibra un visor. Fue así como Isabel comenzó a entender que la eficiencia no era una cuestión de velocidad bruta, sino de eliminar cualquier gesto innecesario hasta que la acción se volviera instinto. El entrenamiento en simuladores fue otro desafío inesperado. Sentarse en una cabina que replicaba con exactitud el interior de una aeronave, con pantallas que proyectaban paisajes cambiantes y sistemas que reaccionaban a cada movimiento, generaba una mezcla de fascinación y presión. Las manos sudaban dentro de los guantes, no por el esfuerzo físico, sino por la responsabilidad implícita en cada decisión. Errores mínimos, como calcular mal la distancia de aproximación o no responder a tiempo a una alerta, eran registrados y analizados al detalle, recordando que incluso en la simulación, el margen para equivocarse era estrecho. Conforme pasaban las semanas, las pruebas se volvían más integrales. Ya no se trataba de correr cierta distancia o desmontar y montar un arma en tiempo récord, sino de combinar habilidades bajo condiciones cambiantes, navegar por coordenadas mientras se cargaba equipo pesado, atender una comunicación de emergencia mientras se resolvía una avería técnica simulada, coordinar movimientos con compañeros sin palabras, únicamente con señas. Todo estaba diseñado para que, llegado el momento, Isabel pudiera actuar incluso en medio del caos, guiada por una estructura interna que no se quebraba. La preparación también incluyó un módulo de resistencia psicológica, quizá el más exigente de todo. Aislada en una sala sin relojes ni referencias externas, Isabel y sus compañeros debían resolver problemas bajo presión, soportar ruido constante, cambios de temperatura y privación de sueño. Allí, más que la fuerza física, se ponía a prueba la capacidad de mantener la mente clara cuando el entorno intentaba desestabilizarla. Isabel descubrió que podía sostener la concentración incluso cuando el cansancio y el hambre se acumulaban, y que la clave no era ignorar la incomodidad, sino aceptarla como parte del proceso. A este programa se añadieron entrenamientos nocturnos de orientación en terreno abierto, en parejas, sin luz artificial y guiados únicamente por brújulas y mapas con escasa información. Los reclutas debían encontrar puntos de control en medio de la oscuridad. El silencio era absoluto, roto solo por el roce del equipo y el crujir de la vegetación bajo las botas. La sensación de vulnerabilidad inicial se transformó, con el tiempo, en una confianza silenciosa. Saber dónde se está y hacia dónde se avanza, incluso sin ver más allá de unos metros, era una metáfora de todo lo que Isabel había estado construyendo desde su llegada. La última fase, antes de la misión, fue un ejercicio completo que combinaba todo lo aprendido, desde la revisión minuciosa del equipo hasta la ejecución de una serie de tareas en un tiempo limitado. Cada error técnico, por mínimo que fuera, implicaba repetir la operación desde el inicio. Isabel cometió fallos en los primeros intentos, pero lejos de frustrarse, comenzó a sentir una concentración más nítida. Cada corrección afinaba su rendimiento, y en la repetición encontró una forma de calma que la preparaba para la presión real. Cuando llegó la confirmación de su asignación a un equipo de entrenamiento avanzado, la noticia no vino acompañada de discursos ni felicitaciones públicas. Fue un comunicado frío y directo, como todo en la base. Esa noche, en el barracón, mientras revisaba su equipo pieza por pieza, Isabel sintió que algo en ella había cambiado de forma irreversible. Ya no estaba actuando solo por demostrar que podía llegar hasta allí. Ahora lo hacía porque comprendía que cada paso la acercaba a un propósito más profundo. La misión sería su primera prueba ante un entorno que no perdonaría la improvisación, y en ese desafío Isabel encontró no miedo sino una calma expectante, la certeza de que, pasara lo que pasara, estaba preparada para enfrentar. El día señalado llegó sin estridencias, marcado únicamente por el cambio en el itinerario matutino y la entrega de un equipo diferente
más pesado y robusto que el habitual, cuyo peso Isabel sintió desde el primer momento en que lo colocó sobre sus hombros. No hubo discursos motivacionales ni anuncios que celebraran la ocasión. En la base, cada misión, ya fuera de entrenamiento o real, comenzaba con la misma frialdad calculada que evitaba cualquier distracción emocional. La mañana estaba cubierta por un cielo gris, el tipo de luz plana que elimina las sombras y vuelve el horizonte incierto, y el viento que recorría el hangar arrastraba un olor a metal y combustible que parecía anticipar el cambio que estaba por venir. El embarque se realizó con la eficiencia silenciosa que Isabel había aprendido a valorar: revisiones rápidas de equipo, comprobaciones de comunicación, ajustes finales en los cierres y hebillas. Al subir a la aeronave, el sonido grave y constante de los motores creó una vibración que se sentía más en el pecho que en los oídos, un recordatorio físico de que, a partir de ese momento, cada segundo la alejaba de la seguridad estática de la base. El interior, iluminado por luces tenues, estaba organizado en filas estrechas que obligaban a cada movimiento a ser calculado, y en ese espacio reducido, Isabel notó cómo la respiración de todos se sincronizaba con el balanceo sutil del aparato. Durante el trayecto, las ventanillas ofrecían fragmentos de un paisaje cambiante. Primero las líneas geométricas de la ciudad desapareciendo lentamente, luego campos abiertos que se interrumpían con manchas oscuras de bosque, y finalmente una topografía irregular, marcada por colinas y cauces secos que indicaban que se aproximaban al punto de inserción. No había referencias familiares. El territorio parecía diseñado para borrar cualquier sentido de orientación. La vibración constante, el rugido amortiguado de los motores y la presión del casco sobre su cabeza creaban una sensación de aislamiento, como si ya estuviera entrando en una burbuja donde solo existían las órdenes y la respuesta inmediata a ella. El momento del descenso fue abrupto, no por un cambio de ritmo, sino por la precisión con la que todo sucedió. La señal luminosa parpadeó, y los movimientos se volvieron automáticos. Levantarse, asegurar el equipo, avanzar hasta la compuerta, y sentir el golpe repentino del aire frío, que penetraba incluso a través del uniforme. El terreno de aterrizaje no era una pista lisa, sino un claro irregular, rodeado por vegetación densa. El olor húmedo de la tierra mezclado con el de las hojas recién removidas invadió el aire, y el sonido de los motores disminuyendo en la distancia fue reemplazado por un silencio inquietante, apenas roto por el crujido de las ramas bajo las botas. La primera fase consistía en establecer un perímetro seguro y preparar el equipo de comunicación para recibir nuevas instrucciones. Isabel trabajó en silencio, siguiendo procedimientos que ya conocía de memoria, pero con la tensión multiplicada por la conciencia de que no se trataba de un ejercicio bajo techo, sino de una operación en un entorno vivo, con variables impredecibles. El bosque ofrecía una calma engañosa. La luz filtrada a través de las copas creaba sombras que cambiaban de forma con cada movimiento del viento, y el murmullo lejano de un arroyo servía tanto de referencia auditiva como de advertencia de que el terreno podía volverse resbaladizo. A medida que el equipo avanzaba hacia el interior, la vegetación se hacía más cerrada, obligando a un paso más lento y a un control constante del entorno. Isabel sintió cómo la adrenalina comenzaba a recorrerla, no como una descarga repentina, sino como una corriente estable que afinaba sus sentidos. Cada crujido, cada cambio en la dirección del viento, cada variación de luz quedaba registrada. En ese momento, comprendió que la verdadera diferencia entre entrenar y operar no era solo el lugar, sino la presencia constante de lo desconocido, la certeza de que cualquier detalle podía marcar la línea entre el éxito y el error. Esa primera jornada concluyó con el establecimiento de un punto de observación elevado, desde el cual se supervisaría un área amplia antes de continuar con la misión al día siguiente. Isabel, asignada a una de las vigilancias iniciales, observó en silencio cómo la luz del día cedía ante el avance de la sombra, y cómo el bosque, lejos de adormecerse, parecía intensificar sus sonidos con la llegada de la noche. Sentada, con el arma asegurada y el equipo listo, entendió que a partir de ese instante, cada segundo sería parte de una experiencia que marcaría su forma de ver, no solo el trabajo,
sino también su propia vida. Si pausas el video por un momento, te suscribes y das like, me harías muy feliz. Vamos con la historia. La transición del día a la noche en el bosque no fue un simple cambio de luz, sino un proceso gradual en el que los sonidos, las texturas y hasta el aire parecían transformarse, adoptando un tono más denso y expectante. Desde su puesto de observación, Isabel percibía cómo el calor residual del día se disipaba, dejando en su lugar una humedad fría que se infiltraba entre las capas del uniforme y se adhería a la piel, obligándola a mantener el cuerpo en constante tensión para evitar que el frío se apoderara de sus músculos. La luz natural se extinguía en tonos grises y luego en una oscuridad casi total, interrumpida solo por el resplandor difuso de la luna filtrándose a través de las copas de los árboles y el parpadeo ocasional de los indicadores luminosos en el equipo. El bosque, lejos de aquietarse, parecía adquirir una actividad diferente. Los sonidos de aves diurnas se desvanecían para dar paso a crujidos lejanos, a movimientos imperceptibles entre la vegetación, a un coro irregular de insectos y pequeñas criaturas cuya presencia no siempre se podía identificar. Cada sonido era registrado por Isabel con una atención casi instintiva, como si su oído hubiera aprendido a filtrar lo irrelevante y a retener únicamente aquello que podía suponer un cambio en la situación. La respiración controlada, el latido acompasado y la presión constante de sus manos sobre el arma se convirtieron en un único estado de alerta sostenida. La misión de esa noche consistía en mantener el perímetro y asegurar que cualquier aproximación fuera detectada antes de que llegara demasiado cerca. No había movimiento visible del enemigo. Era, después de todo, un ejercicio de entrenamiento avanzado, pero el desconocimiento del momento exacto en que se produciría la intervención hacía que cada minuto se estirara, obligando a convivir con una tensión que se acumulaba de forma silenciosa. Isabel comprendió entonces que el cansancio físico, aunque agotador, era más fácil de sobrellevar que la vigilia prolongada, porque el cuerpo podía adaptarse al esfuerzo, pero la mente debía resistir la tentación constante de bajar la guardia, incluso por unos segundos. Las horas transcurrían con lentitud calculada, marcadas por relevos programados y comprobaciones periódicas de comunicación. En cada relevo, Isabel sentía el peso creciente del equipo, el roce del arnés sobre los hombros, el sudor frío acumulado en la espalda. La mente, sin embargo, se mantenía clara, guiada por la certeza de que su función en ese momento era sostener una línea invisible que protegía al resto del grupo. Cada sombra proyectada por la luz de la luna, cada ráfaga de viento que movía las ramas, era evaluada y descartada con una rapidez metódica, como si su mente hubiera adoptado la misma lógica de los sistemas de vigilancia que operaban en paralelo. Cerca del final de su turno, un sonido diferente, más grave y arrastrado, interrumpió la monotonía habitual del bosque. No era parte del repertorio natural de la noche, y no coincidía con los ruidos habituales del ejercicio. Isabel se tensó de inmediato, ajustando la postura y enfocando la vista hacia el origen del sonido. El protocolo aprendido se activó de forma automática. Verificar el sector, confirmar la posición del resto del equipo, preparar el equipo de iluminación sin encenderlo. El ruido, sin embargo, se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un silencio más denso, un vacío acústico, que paradójicamente aumentó la sensación de que algo había cambiado en el entorno. Cuando fue relevada y regresó al campamento provisional, el cansancio se manifestó como una carga física y mental al mismo tiempo, pero no había espacio para analizarlo. Sabía que el amanecer traería la siguiente fase de la misión, y que lo ocurrido durante la noche, aunque aparentemente menor, quedaría registrado en su memoria como un recordatorio de que incluso en un entorno controlado, la incertidumbre siempre podía irrumpir sin aviso. El amanecer llegó sin el dramatismo de un sol naciente que lo ilumina todo de golpe. En el bosque, la luz se filtraba lentamente entre las ramas altas, revelando formas y colores con una parsimonia que obligaba a los ojos a reajustarse de manera gradual. El aire de la mañana traía consigo un frío persistente, mezclado con el olor húmedo de la tierra y las hojas aplastadas bajo las botas,
un aroma denso que parecía envolverlo todo y que de algún modo acentuaba la sensación de aislamiento. El equipo se puso en marcha siguiendo una formación calculada, cada miembro manteniendo una distancia precisa con el siguiente, avanzando en silencio, comunicándose únicamente a través de gestos preestablecidos que reemplazaban cualquier palabra. La misión de esa jornada consistía en alcanzar un punto de observación más avanzado, situado en una elevación natural desde la que se dominaba un amplio sector del terreno, y establecer allí un puesto temporal para la vigilancia y el reconocimiento. El ascenso no era particularmente inclinado, pero el suelo estaba cubierto de raíces y rocas sueltas que requerían atención constante, porque un solo tropiezo podía no solo provocar una lesión, sino también delatar la posición del grupo con un ruido innecesario. Isabel sentía cómo la tensión en las piernas se acumulaba paso a paso, un recordatorio de que el entrenamiento físico de la base no solo había servido para fortalecer músculos, sino para aprender a mantener un ritmo constante durante horas sin perder la precisión en los movimientos. Si pausas el video por un momento, te suscribes y das like, me harías muy feliz. Vamos con la historia. A medida que ganaban altura, la vegetación se volvía menos densa y el horizonte comenzaba a abrirse en fragmentos. El murmullo del bosque quedaba parcialmente sustituido por corrientes de aire más frías que atravesaban la ladera, trayendo consigo sonidos lejanos que resultaban difíciles de identificar. Fue en una de esas corrientes donde Isabel creyó percibir un eco metálico, breve pero distinto del resto del paisaje sonoro. No había confirmación visual, y el protocolo exigía no detener el avance salvo que la señal fuera clara, así que continuó, registrando mentalmente el punto y la dirección para un análisis posterior. Al llegar a la cima, la vista se extendía en un arco amplio de colinas y valles, con una línea de árboles que marcaba el curso de un río oculto por la distancia. El equipo se desplegó de inmediato para asegurar la zona, revisión de ángulos muertos, instalación de dispositivos de comunicación y calibración de ópticas para la observación a larga distancia. Isabel fue asignada al sector noreste, desde el cual se podía vigilar un corredor natural, que según el mapa podía ser utilizado como vía de paso por cualquier fuerza que intentara moverse sin ser detectada. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, marcadas por la alternancia entre observación estática y breves rondas de control. Sin embargo, a media mañana, un movimiento sutil en el límite del alcance visual llamó su atención. No era un animal, o al menos no se movía con la irregularidad típica de la fauna del lugar. El desplazamiento era lineal, intermitente, como si algo o alguien se ocultara tras la cobertura natural para avanzar. Isabel no podía confirmar la naturaleza de lo que veía, pero su entrenamiento le indicaba que era una anomalía que debía ser registrada. Siguiendo el procedimiento, activó la señal interna para que otro miembro del equipo verificara desde un ángulo diferente. La confirmación llegó en forma de un gesto breve y preciso. Había movimiento, y su dirección coincidía con uno de los posibles puntos de acceso al perímetro que la misión debía vigilar. De inmediato, se inició una reorganización silenciosa de las posiciones para reforzar el sector, manteniendo al mismo tiempo la apariencia de normalidad para no alertar a la posible amenaza. Durante los minutos siguientes, Isabel experimentó una calma extraña, distinta de la tensión nerviosa de sus primeros días en la base. Su respiración se mantenía constante, sus manos firmes, y su atención se centraba únicamente en observar, calcular y esperar el momento en el que se confirmara la necesidad de actuar. El bosque, con su juego de luces y sombras, parecía cómplice de la espera, ocultando tanto al observador como al observado, hasta que la línea entre ambos se volvía difusa. Ese día no se produciría un enfrentamiento abierto. La misión consistía en registrar patrones de movimiento y verificar rutas potenciales. Pero para Isabel el hecho de haber identificado una posible amenaza y haber participado en su seguimiento fue más que un ejercicio. Era la primera vez que sentía de forma tangible cómo el entrenamiento se traducía en acción real y cómo cada decisión tomada en segundos podía tener un impacto directo en la seguridad del equipo. Al final de la jornada, mientras descendían de la posición elevada, la certeza se afianzaba en su mente. Estaba lista para un escenario en el que la vigilancia se transformara en respuesta inmediata. El amanecer llegó sin el dramatismo de un sol naciente que lo ilumina todo de golpe.
En el bosque, la luz se filtraba lentamente entre las ramas altas, revelando formas y colores con una parsimonia que obligaba a los ojos a reajustarse de manera gradual. El aire de la mañana traía consigo un frío persistente, mezclado con el olor húmedo de la tierra y las hojas aplastadas bajo las botas, un aroma denso que parecía envolverlo todo y que de algún modo acentuaba la sensación de aislamiento. El equipo se puso en marcha siguiendo una formación calculada, cada miembro manteniendo una distancia precisa con el siguiente, avanzando en silencio, comunicándose únicamente a través de gestos preestablecidos que reemplazaban cualquier palabra. La misión de esa jornada consistía en alcanzar un punto de observación más avanzado, situado en una elevación natural desde la que se dominaba un amplio sector del terreno, y establecer allí un puesto temporal para la vigilancia y el reconocimiento. El ascenso no era particularmente inclinado, pero el suelo estaba cubierto de raíces y rocas sueltas que requerían atención constante, porque un solo tropiezo podía no solo provocar una lesión, sino también delatar la posición del grupo con un ruido innecesario. Isabel sentía cómo la tensión en las piernas se acumulaba paso a paso, un recordatorio de que el entrenamiento físico de la base no solo había servido para fortalecer músculos, sino para aprender a mantener un ritmo constante durante horas sin perder la precisión en los movimientos. El aire, a medida que ascendían, se volvía más fresco y cortante, obligando a regular la respiración para no perder el control del ritmo. La humedad de la noche anterior aún impregnaba el follaje bajo sus botas, generando un sonido apagado que se mezclaba con el roce de la tela del uniforme y el golpeteo rítmico del equipo contra el cuerpo. En ese silencio meticuloso, cada sonido no planificado parecía multiplicar su presencia, y el más mínimo crujido podía percibirse como una advertencia. Isabel sentía cómo sus sentidos se afinaban, no por tensión nerviosa, sino por la necesidad de interpretar cada señal del entorno, el desplazamiento repentino de un grupo de aves, el cambio en la dirección del viento, el olor tenue de humo lejano que no pertenecía al fuego natural del bosque. A medida que ganaban altura, la vegetación se volvía menos densa y el horizonte comenzaba a abrirse en fragmentos. El murmullo del bosque quedaba parcialmente sustituido por corrientes de aire más frías que atravesaban la ladera, trayendo consigo sonidos lejanos que resultaban difíciles de identificar. Fue en una de esas corrientes donde Isabel creyó percibir un eco metálico, breve pero distinto del resto del paisaje sonoro. No había confirmación visual, y el protocolo exigía no detener el avance salvo que la señal fuera clara, así que continuó, registrando mentalmente el punto y la dirección para un análisis posterior. Al llegar a la cima, la vista se extendía en un arco amplio de colinas y valles, con una línea de árboles que marcaba el curso de un río oculto por la distancia. El equipo se desplegó de inmediato para asegurar la zona, revisión de ángulos muertos, instalación de dispositivos de comunicación y calibración de ópticas para la observación a larga distancia. Isabel fue asignada al sector noreste, desde el cual se podía vigilar un corredor natural que, según el mapa, podía ser utilizado como vía de paso por cualquier fuerza que intentara moverse sin ser detectada. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, marcadas por la alternancia entre observación estática y breves rondas de control. Sin embargo, a media mañana, un movimiento sutil en el límite del alcance visual llamó su atención. No era un animal, o al menos no se movía con la irregularidad típica de la fauna del lugar. El desplazamiento era lineal, intermitente, como si algo o alguien se ocultara tras la cobertura natural para avanzar. Isabel no podía confirmar la naturaleza de lo que veía, pero su entrenamiento le indicaba que era una anomalía que debía ser registrada. Siguiendo el procedimiento, activó la señal interna para que otro miembro del equipo verificara desde un ángulo diferente. La confirmación llegó en forma de un gesto breve y preciso. Había movimiento, y su dirección coincidía con uno de los posibles puntos de acceso al perímetro que la misión debía vigilar. De inmediato, se inició una reorganización silenciosa de las posiciones para reforzar el sector, manteniendo al mismo tiempo la apariencia de normalidad para no alertar a la posible amenaza. Durante los minutos siguientes, Isabel experimentó una calma extraña, distinta de la tensión nerviosa de sus primeros días en la base. Su respiración se mantenía constante,
sus manos firmes, y su atención se centraba únicamente en observar, calcular y esperar el momento en el que se confirmara la necesidad de actuar. El bosque, con su juego de luces y sombras, parecía cómplice de la espera, ocultando tanto al observador como al observado, hasta que la línea entre ambos se volvía difusa. Ese día no se produciría un enfrentamiento abierto. La misión consistía en registrar patrones de movimiento y verificar rutas potenciales, pero para Isabel, el hecho de haber identificado una posible amenaza y haber participado en su seguimiento fue más que un ejercicio. Era la primera vez que sentía de forma tangible cómo el entrenamiento se traducía en acción real y cómo cada decisión tomada en segundos podía tener un impacto directo en la seguridad del equipo. Al final de la jornada, mientras descendían de la posición elevada, la certeza se afianzaba en su mente. Estaba lista para un escenario en el que la vigilancia se transformara en respuesta inmediata. Y mientras el bosque volvía a cerrar sus sombras sobre el sendero de regreso, Isabel comprendió que este avance no había sido únicamente una misión de observación, sino un ensayo silencioso para todo lo que vendría después, una preparación mental y física que ya no se podía deshacer. Si pausas el video por un momento, te suscribes y das like, me harías muy feliz. Vamos con la historia. El día comenzó con la misma rutina calculada que marcaba cada movimiento del equipo, pero desde las primeras horas había en el aire una tensión sutil, difícil de nombrar, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. El ascenso a la nueva posición de vigilancia se realizó sin incidentes visibles, aunque Isabel notó que el silencio habitual de la fauna matutina estaba interrumpido por pausas largas, huecos sonoros que parecían responder a algo que se movía más allá de su alcance visual. La luz del sol filtrándose a través de las copas creaba patrones cambiantes sobre el suelo, y esos destellos irregulares dificultaban distinguir los movimientos reales de las ilusiones provocadas por el contraste. El equipo se dividió en dos grupos para cubrir un sector más amplio. Isabel, asignada a un corredor estrecho de terreno entre dos elevaciones, avanzaba con pasos medidos, revisando cada ángulo antes de cruzarlo. El aire se volvía más denso cuanto más se adentraban, y en la distancia se escuchaba el flujo constante de agua, quizá un arroyo oculto, pero su sonido estaba cubierto de vez en cuando por ruidos secos, cortos, que no coincidían con el entorno natural. La radio permanecía en silencio, como indicaba el protocolo, pero esa misma ausencia de comunicación hacía que la espera fuera más pesada. Fue entonces cuando desde el flanco izquierdo se detectó un movimiento rápido. Una figura oscura, apenas visible, cruzó entre dos árboles y desapareció. El protocolo indicaba mantener la posición y observar antes de actuar, pero segundos después, otro desplazamiento, esta vez más cercano, rompió la simetría del terreno. Isabel sintió cómo su respiración se ralentizaba de forma automática, afinando cada sentido. Su mano derecha se tensó sobre el arma, la izquierda ajustó la posición del visor, y la vista se clavó en el sector de posible aproximación. El bosque entero pareció cerrarse en un silencio absoluto, interrumpido solo por el golpe seco de una rama que se partía bajo peso. En ese instante, el canal interno de comunicación se activó con una orden breve: reforzar posición y confirmar visual. El grupo comenzó a reorganizarse en un patrón defensivo, con Isabel cubriendo el ángulo de acceso más probable. La luz cambiante hacía que cualquier sombra pudiera parecer una amenaza, y el eco de pasos lejanos se mezclaba con el latido constante en sus oídos. Minutos después, una ráfaga de viento desplazó hojas y ramas, revelando parcialmente una silueta. No había tiempo para deliberar. Isabel, siguiendo cada paso de su entrenamiento, señaló la posición al resto del equipo y se preparó para una posible interceptación. La figura, sin embargo, desapareció antes de que pudiera confirmarse su identidad, dejando tras de sí una pista mínima, huellas recientes en el barro, con un patrón de pisada que no coincidía con el del equipo. La decisión de seguir o no seguir la pista fue tomada en cuestión de segundos. El mando ordenó mantener el perímetro, pero Isabel supo que ese rastro quedaría registrado y sería el punto central del análisis posterior. Permaneció en su posición el resto del turno, con la mirada fija en el bosque,
sabiendo que cualquier error de cálculo podría significar perder la única oportunidad de identificar lo que se había acercado tanto sin ser detectado antes. Cuando al final del día se reunieron los dos grupos, el reporte fue breve, pero cargado de implicaciones. Actividad no identificada dentro del área de observación. No había evidencia suficiente para una confrontación, pero el hecho de que algo, o alguien, hubiera logrado acercarse hasta ese punto sin ser interceptado cambió por completo la percepción de la misión. Para Isabel, aquella jornada no fue solo una prueba de vigilancia, sino una confirmación de que incluso en operaciones de entrenamiento, la línea entre lo previsto y lo imprevisible es más fina de lo que parece. Fue entonces cuando desde el flanco izquierdo se detectó un movimiento rápido. Una figura oscura, apenas visible, cruzó entre dos árboles y desapareció. El protocolo indicaba mantener la posición y observar antes de actuar, pero segundos después, otro desplazamiento, esta vez más cercano, rompió la simetría del terreno. Isabel sintió cómo su respiración se ralentizaba de forma automática, afinando cada sentido. Su mano derecha se tensó sobre el arma, la izquierda ajustó la posición del visor, y la vista se clavó en el sector de posible aproximación. El bosque entero pareció cerrarse en un silencio absoluto, interrumpido solo por el golpe seco de una rama que se partía bajo peso. En ese instante, el canal interno de comunicación se activó con una orden breve: reforzar posición y confirmar visual. El grupo comenzó a reorganizarse en un patrón defensivo, con Isabel cubriendo el ángulo de acceso más probable. La luz cambiante hacía que cualquier sombra pudiera parecer una amenaza, y el eco de pasos lejanos se mezclaba con el latido constante en sus oídos. Minutos después, una ráfaga de viento desplazó hojas y ramas, revelando parcialmente una silueta. No había tiempo para deliberar. Isabel, siguiendo cada paso de su entrenamiento, señaló la posición al resto del equipo y se preparó para una posible interceptación. La figura, sin embargo, desapareció antes de que pudiera confirmarse su identidad, dejando tras de sí una pista mínima, huellas recientes en el barro, con un patrón de pisada que no coincidía con el del equipo. La decisión de seguir o no seguir la pista fue tomada en cuestión de segundos. El mando ordenó mantener el perímetro, pero Isabel supo que ese rastro quedaría registrado y sería el punto central del análisis posterior. Permaneció en su posición el resto del turno, con la mirada fija en el bosque, sabiendo que cualquier error de cálculo podría significar perder la única oportunidad de identificar lo que se había acercado tanto sin ser detectado antes. Cuando al final del día se reunieron los dos grupos, el reporte fue breve, pero cargado de implicaciones. Actividad no identificada dentro del área de observación. No había evidencia suficiente para una confrontación, pero el hecho de que algo, o alguien, hubiera logrado acercarse hasta ese punto sin ser interceptado cambió por completo la percepción de la misión. Para Isabel, aquella jornada no fue solo una prueba de vigilancia, sino una confirmación de que incluso en operaciones de entrenamiento, la línea entre lo previsto y lo imprevisible es más fina de lo que parece. Cuando al final, el último día de la misión comenzó con un amanecer brumoso que parecía envolverlo todo en un velo uniforme, borrando las distancias y suavizando los contornos del terreno. El aire frío se filtraba a través del uniforme, impregnado del olor persistente de tierra húmeda y vegetación, comprimida bajo las pisadas de los días anteriores. El equipo, siguiendo el protocolo, desmanteló el puesto de observación con la misma precisión con la que lo había instalado. Cada cable enrollado en silencio, cada pieza de equipo revisada 2 veces antes de guardarse, cada rastro de presencia eliminado para no dejar señales en el terreno. El descenso se realizó en silencio, no por imposición, sino por una fatiga compartida que no necesitaba palabras. El bosque, que en los días anteriores se había presentado como un laberinto de sonidos y sombras, parecía ahora un territorio más reconocible, aunque no menos exigente. Isabel notaba cómo cada paso la alejaba del punto de tensión máxima, y al mismo tiempo reforzaba la sensación de haber cruzado un umbral invisible. Ya no era la misma que había llegado al inicio de la misión, cargada de expectativas y preguntas, sino alguien que había comprobado en carne propia cómo la teoría se transforma en instinto y cómo la calma se construye en medio de lo impredecible. Al llegar al punto de extracción,
El sonido grave de la aeronave rompiendo la quietud del entorno marcó el cierre de la operación. El viento provocado por las aspas levantó una nube de hojas y polvo que giraba a su alrededor, cubriendo por momentos el horizonte. Subir a bordo fue casi un acto automático, pero mientras se acomodaba en su asiento, Isabel sintió el peso del equipo y de los días acumulados transformarse en una sensación distinta, más cercana a la satisfacción silenciosa que al alivio. El vuelo de regreso ofreció una vista inversa del camino recorrido. Colinas y valles retrocediendo lentamente, el bosque reduciéndose a manchas verdes y el río oculto, trazando una línea irregular hacia la distancia. Dentro de la aeronave, cada integrante del equipo parecía absorto en sus propios pensamientos, revisando mentalmente los movimientos, las decisiones, los aciertos y los posibles errores. Isabel repasaba en su memoria el momento en que detectó el movimiento anómalo, la rapidez de su reacción, la forma en que logró mantener el control incluso sin confirmación inmediata. No se trataba de orgullo, sino de la constatación de que podía sostenerse en un escenario donde la incertidumbre es la norma. De vuelta en la base, la rutina de recepción fue tan meticulosa como el despliegue inicial, entrega de equipo, registro de incidencias, evaluación médica y un breve informe verbal al mando. No hubo felicitaciones formales ni reconocimientos públicos. En la cultura de la base, cumplir con la misión era simplemente lo esperado. Sin embargo, para Isabel, aquel momento tuvo un peso especial. Por primera vez, desde que había ingresado, sintió que no solo estaba adaptándose al sistema, sino que comenzaba a formar parte de él de manera orgánica. Esa noche, ya en su litera, con el ruido apagado del barracón como telón de fondo, Isabel reflexionó sobre el camino recorrido, desde aquella parada de autobús en la que un cartel desgastado plantó la semilla de un cambio hasta este instante en el que podía reconocerse como alguien que había aprendido a convertir la disciplina en un refugio y la incertidumbre en un terreno de acción. Sabía que vendrían misiones más complejas, riesgos más altos y decisiones más difíciles, pero también sabía que ahora poseía las herramientas mentales y físicas para enfrentarlos, y en esa certeza encontró una calma que ningún ruido del pasado podía romper. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó la historia y el video, no olvides darle like y suscribirte.